Continuamos en esta tarde de martes, ya estamos en vivo por Canal 6, así que agradecemos a todos por seguirnos a través de la pantalla de Canal 6 y ya estamos con nuestra invitada de la tarde, la diputada Rosana Franco. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Rosana? Gracias por estar acá en Más Voces. Bueno, gracias a la mesa por la invitación, especialmente a Mariela. Así que bueno, un placer poder estar acá, poder compartir varias reflexiones con ustedes y que compartamos también con los que nos están mirando y con los que nos están escuchando. Sí, así es. Rosana, vos tuviste mucho, seguís como diputada provincial, ¿no? Pero mucha incidencia y mucho trabajo con, justamente ayer se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿no? Y te vimos muy activa en tu gestión con este tema. Sí, la verdad que es un día para no solamente para recordar, sino que para actuar, como siempre digo. O sea, desde mi trabajo, porque siempre lo tomo así, o sea, cada espacio que vamos ocupando, siempre lo tenemos que tomar con responsabilidad, pero también plasmar las cosas que creemos y de dónde venimos, principalmente desde la militancia, en mi caso. Ya hace más de 20 años que estoy en el sindicato Amas de Casa de la República Argentina, donde luchamos por los derechos del ama de casa y de las mujeres, o sea, siempre acompañando y buscando herramientas desde las políticas públicas donde podamos romper con mitos muchas veces. Desde la gestión de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad pudimos llevar adelante varios proyectos, pero me gustaría empezar a hablar un poco de las políticas públicas de nuestra provincia. O sea, mencionar que en el 2004 nosotros ponemos en funcionamiento la primer comisaría de la mujer en Misiones, que nosotros no contábamos con esa herramienta en la provincia. Bueno, y tuve el placer y el honor de poder formar parte de esos equipos que empezamos a trabajar con Elia Vigo, que ella era la subsecretaria de Gobierno, y se pone en funcionamiento esa primer comisaría un 8 de mayo del 2004. A partir de ahí creo que se empezó a meterse en lo profundo de lo que son las problemáticas, principalmente la violencia de género. Ya en ese año, bueno, mejor dicho, en ese año recién se visibilizaba por ahí, se ¿no? Empezaba a visibilizar, a hablar, y este espacio es fundamental. La comunicación en ese sentido, es cierto. Sí. Principalmente eso, bueno, y desde la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, asumo en el 2007, que empezamos a trabajar lo que era en ese momento, desde Relaciones con la Comunidad. En ese momento el ministro Franco siempre decía, nosotros hacemos la parte dura, porque somos el Ministerio de Gobierno, desde la policía y desde todos los ámbitos, pero Relaciones con la Comunidad hace la parte social, la parte blanda. Entonces empezamos a ver y empezamos a trabajar la temática de trata de personas. A partir de la temática de trata de personas, nos metimos en un mundo que no conocíamos. Yo soy trabajadora social, pero era una temática que yo no la conocía. Entonces le planteo al ministro que sí, que íbamos a trabajar, pero yo necesitaba formación. Entonces viajamos un grupo de la subsecretaría y la policía a formarnos. Fue también en ese momento el jefe de policía, fuimos todo un equipo a formarnos sobre la temática. Bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar nosotros esta temática, y en San Javier, en una de las reuniones que hicimos, unas enfermeras, donde nos acompañaba también el médico director del hospital, el doctor Lorenzo, nos plantean de que las mujeres no se hacían sus controles de salud porque no tenían con quién dejar a sus niños, que les quedaba muy lejos. Y era una cuestión, decir, pues es sencilla, pero era un problema para ellas porque no podían acceder a un montón capacitaciones de beneficios. Claro, perdían la posibilidad de tener algún plan nacional o provincial porque no se hacían los controles. Y todo lo que eso generaba. Entonces decíamos, ¿cómo hacer? Bueno, vengo a hablar con el ministro y me dice, veamos con desarrollo social, porque ellos son los que trabajan el tema de guarderías. Y nosotros no nos estábamos dando cuenta que estábamos destapando la caja de Pandora, porque nos íbamos a encontrar después con un montón de otras temáticas. Retrotraer en el tiempo esos años, 2004, pero era cuando recién se empezaba también una Argentina que estaba bastante destruida en esa etapa. Totalmente, ¿no? Totalmente. Que se empezó prácticamente de cero a instalar muchos temas
que ahora nosotros lo hablamos con más cotidianeidad, con más conocimiento, pero en esa etapa, viste, que recién se comenzaba a hablar. Ahora, Rosana, a partir de las leyes, de todo este trabajo, estas campañas que se hicieron, ¿se anima por ahí la mujer a hacer más denuncias de lo que viven? Porque deben ser muchos los casos, ¿no? Que por ahí sí, no son cuentan. muchos los casos, por eso quiero empezar así un poco a contar algunas de las políticas para que lleguemos a lo que somos ahora, porque así como ella comenta, nosotros no teníamos nada y se empezó a reconstruir nuevamente, no solamente Misiones, sino que la Argentina. Entonces nosotros a partir de este programa que se llama El Rincón del Sapito, que lo pusimos así, se genera ese espacio donde las mujeres de esa zona iban por ese hospital, donde ellas atendían. Después, al mes, me llaman de San Vicente, nosotros también queremos el Rincón del Sapito. Lo hicimos a través del Ministerio de Gobierno, o sea, poner ese nombre, armar, fue toda una situación. Y no contábamos nosotros con un presupuesto, era hablar con Desarrollo Social, gestionar, digamos, era ver con lo que había. con el Canal 2, o sea, con todas las áreas, que me decían, sí, Rosana, pero después cuando les cuento, hay más necesidades, bueno, vamos a ver cómo hacemos. No había convenio, no había nada. Era el compañero y la compañera que aportaban a este programa. Sí. Que empezó a funcionar y llegamos a los 26 Rincones del Sapito. En el medio de los Rincones del Sapito empezamos a tener contacto con los directores de hospitales y con las promotoras, o sea, las que fueron formando parte. Entonces, una de las promotoras nos dice, tenemos un tema, porque ¿qué más podemos hacer? O sea, aparte de las capacitaciones que hacíamos, ¿qué más podemos hacer? Tema abuso. En los Rincones del Sapito, los niños no solamente acompañaban a su mamá, después ya querían ir, porque además que se les daba una merienda, un desayuno, entonces empezó a salir el tema de los casos que habían con los directores de hospitales. Pero planteaban una realidad, que muchas veces no se quiere hablar, de que la mujer hacía la denuncia y después la retiraba. ¿Por qué? Claro. Porque el abusador era el sostén de hogar. Claro. Entonces nos encontramos con un hecho que es el más violento que existe. Totalmente. Entonces decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, en San Pedro me encuentro con Herrera, que también con el mismo problema me dice, Rosana, algo tenemos que hacer. O sea, algo hay que hacer con el tema. En ese momento, mi compañero de partido, Cabral Arrechea, era diputado provincial. Entonces, me voy yo con el problema y le digo, hay que hacer algo. Entonces, le planteo la posibilidad, ya con un proyecto, de que contemos con la pensión. O sea, era una cosa inédita, porque eso no existe todavía en el país. Bueno, vamos a presentarle al presidente de la Cámara. Entonces, en su momento, me dice, pero ¿y cómo vamos a hacer? Porque como que iban a decir, presentar una denuncia o presentar, o sea, todo el mundo iba a decir, fui víctima de este hecho. Para tener una pensión, es lo primero para que por ahí tener con la pensión. Entonces, es como que dijimos, bueno, vamos a ver qué pasaba. Entonces lo empezamos a trabajar, trabajamos muchísimo con esa pensión, que hoy es ley en nuestra provincia, desde el 2011 es ley, sufrió sus modificaciones. ¿Cómo se llama ahora la pensión? Se llama Pensión para Menores Víctimas de Delito contra la Integridad Sexual. Porque ¿cuál era el planteamiento? Esta pensión era necesaria para que las mujeres tengan la libertad de hacer la denuncia y que el Estado las iba a acompañar. O sea, no solamente de manera económica, que era la más importante, también todo el acompañamiento social. Entonces era necesario. Sí, seguro. Y la primera vez que sale, o sea, en el 2011 cuando sale, era solamente cuando el abusador era sostén de hogar. Así nace. El resto, o sea, la otra población quedaba fuera. Entonces dije, bueno, cuando pasan esas cosas, la sociedad es la que reclama, o sea, es la que se posiciona. Sale este caso que fue tan mediático de los chiquitos, del caso de la combi, del transporte escolar de Villa Cabello. Entonces se toma esa bandera de que habían otros casos. A partir de ese caso surgieron otros, entonces logramos la modificación de la ley para que sean para todos los niños y niñas que hayan pasado por este flagelo. Así que fue toda una lucha.
En el medio de eso nos conocemos con Eva Giberti, coordinadora del programa en la línea 137 a nivel nacional desde el 2006, que nos plantea la posibilidad de traer esa línea acá a la provincia. Entonces empezamos con toda una capacitación que no fue fácil, porque también ya estaba la línea 102 muy instalada en la provincia, pero esto era distinto. Esto era estar con equipos las 24 horas, acompañando a la víctima en todo el proceso, porque la línea lo que hace es acompañar a hacer la denuncia, a que la víctima cuente con todas sus medidas cautelares, a la vez articular con las otras instituciones, porque lo importante es hacer la denuncia, pero después hay que sostenerla. Y hay que acompañarla. Y protegerla. Claro, a la además, víctima. Protegerla, acompañarla, fue toda una pelea también. Nosotros traer lo que significaba el botón de pánico, que era hablar de botón de pánico, era hablar algo que no, o sea, era muy nuevo, todo nuevo, pero la realidad superaba, porque nosotros nos encontramos que inauguramos la línea un 15 de octubre y el 17 fue el brutal femicidio a 2 cuadras de la línea, o sea... El de Crucero del Norte. No, sí, recuerdo ese caso. Entonces, o sea, la realidad iba superando. Sí, iba adelante del claro, y las mujeres, o sea, se fueron, ustedes que son periodistas recordarán que las mujeres fueron con los carteles, no, mis medidas cautelares no se cumplen, no me quiero morir, o sea, fue todo un movimiento social donde las mujeres fueron las que tomaron la bandera y eso no se pudo parar. Claro, porque encima este sujeto tenía medida cautelar. Tenía restricción. Tenía las medidas cautelares, o sea, más allá de ese hecho, creo que ese hecho marcó todo lo que fue pasando después. O sea, nosotros también como provincia nos incorporamos a todo el movimiento Ni Una Menos, o sea, fue nacional, pero acá también. Y fueron surgiendo los distintos grupos que se empezaron a visibilizar. Entonces, y fue todo un acompañamiento también del Estado, porque cuando se hace el primer Ni Una Menos en la plaza, el Estado iba, o sea, ¿cómo nos organizamos? Y hay que estar, o sea, nosotros somos parte de eso a la vez. No es que solamente ellos el Estado también ser representados, justamente para después volcar lo que sucede en una ley. Porque así surgen, ¿no?, los proyectos de ley a raíz de lo que vos estás contando, todo un desarrollo de las necesidades y a través de esas necesidades de la propia gente y en este caso de las propias mujeres, eso va saliendo. Y ellas se apoderaron porque siempre decíamos, una vez que la 137 abrió la puerta nunca más cerró. Ahora, ¿qué porcentaje de mujeres retiran la denuncia? ¿Y eso no es más peligroso para el ámbito familiar, digamos? Porque vos ya le hiciste la denuncia, después va a la retirar, pero ¿no es más peligroso eso? No sé si es más peligroso o menos peligroso. Siempre hay que seguir acompañando, porque puede ser que una víctima haga la denuncia, que después se arrepienta. Teníamos muchos casos donde se hacía todo el proceso, el acompañamiento, tenía todas las medidas. Cuando hablamos de medidas, estamos hablando de un botón de pánico, estamos hablando de una custodia policial en última instancia, de la prohibición de acercamiento, y que después venía con su pareja, volví con mi pareja, teniendo todas las medidas. Claro. Entonces, te vamos a seguir acompañando. Claro, porque además que son una decisión muy personal también, ¿no? Totalmente. Además, los equipos hacen ese acompañamiento, hacen la denuncia, todo el proceso del judicial del juzgado hasta que salga sus medidas, ver la articulación con otras instituciones para que continúe la terapia. O sea, es todo un acompañamiento para que después se vuelva. Pero bueno, esta víctima, porque seguramente alguna mujer que pasó por esta situación nos puede estar escuchando, tiene que saber que siempre va a contar con las herramientas del Estado, que siempre va a estar contando, que siempre van a estar y que siempre tiene que llamar a las líneas que tenemos en la provincia, que es la 137, que está a las 24 horas, la 102 y el 911, y que las denuncias se pueden hacer en cualquier comisaría de la mujer, y en un pueblo, en una ciudad donde no hay comisaría de la mujer, están las oficinas que desde el año pasado se crearon en la provincia, que lo anunció el ministro de Gobierno,
espacios adentro de las comisarías especiales para las mujeres y en cualquier juzgado de paz. Ahora, hay muchas, Perdón. Ahora también la policía y todo lo que tenga que ver con la seguridad, ahora sí toman las denuncias, porque muchas veces también las mujeres iban y por ahí era como tomaban o minimizaban la situación, ¿no? Sí, O no le tomaban la denuncia. Es todo un proceso, porque si la policía no ahora solamente toma en serio esos casos, sí, evita muchas veces muchas muertes. sí, o sea, la última instancia es el femicidio y creo que todos somos responsables para no llegar a esa instancia, porque también hay muchas personas que conocen los casos y seguimos con el no te metas. Claro. Entonces, la responsabilidad es de todo, desde los medios de comunicación muchas veces, cómo se muestra a una mujer, cómo se plantea, porque acá la lucha tiene que ver en contra del patriarcado, porque no es solamente el hecho de la denuncia o el decir cómo. Tenemos que saber de dónde venimos y también saber para dónde vamos. O sea, todo, o sea, una mujer, nosotras mismas fuimos criadas con un protocolo, con mitos que tienen que ver que los varones son El poder o la decisión. totalmente, o sea, Sí. ese es el patriarcado Sí, y la sí, mujer cierto. es el objeto. Entonces, tenemos que empezar a ver a la mujer como sujeto de derecho y que ella conozca cuáles son sus derechos. Claro, O sea, eso vi esa ahora es una campaña en las redes que estaba muy buena, de, por ejemplo, que decía, si tu marido te dice que ese vestido no te pongas o esta plata Ayer no la sí. uses, lo que estaba muy buena, porque por ahí las mujeres están acostumbradas a vivir en un ámbito tóxico y no se dan cuenta que están siendo violentadas. ¿No es Sí, cierto? Cuando toman Totalmente. conciencia, Claro, sí. cuando es muy extremo van y hacen la denuncia, ¿no? Ya cuando están golpeadas o... Por eso tiene que ver con esto del patriarcado. O sea, y que nadie es dueño de nadie. Entonces hay que empezar a trabajar eso, pero también no olvidar que la denuncia es un delito, porque también es parte de esto que decíamos del patriarcado, como que se minimiza. En nuestra provincia el 95% es frontera, entonces no es fácil. Ujú. No es fácil para familias enteras que vinieron de una cultura patriarcal que aún seguimos. O sea, esa es la realidad. Totalmente. Entonces, hay mucho en pequeños detalles, en pequeñas... Pero se están contiendas. rompiendo todas esas banderas Se ahora. O están por ahí, rompiendo. yo lo que veo que no sé si los hombres tomaron conciencia, se están también educando o también ante muchos casos que salen expuestos, no quieren que les pase lo mismo, ¿no? O sea, la Sí. mujer por ahí ya no calla. Fíjate que en un caso muy reciente de un senador nacional, más allá de que sea, de qué bandera o partido político sea, está bueno que salgan a hablar y que todos, o por lo menos le den la oportunidad a la víctima de creerle y que esto siga su investigación, ¿no? Y de resguardar la identidad también. Porque Eso no es lo muy hizo importante. la persona que fue denunciada en este Exactamente. caso, ¿viste? Entonces es como que se están rompiendo muchas barreras que le toca a todo, al poder, a tu compañero de trabajo, en la calle, o sea, tanto privado como público, cualquier establecimiento, digo, Es así. ¿no? Es como que también los hombres se están cuidando más. No sé si se están cuidando, pero creo que están tomando conciencia de que estamos en otra época. Entonces pasa por la reeducación, porque también estos varones fueron educados con la cultura patriarcal, las mujeres también. Entonces vienen los mitos, vienen los prejuicios y es fuerte la cultura. Pero esto de que la violencia es un delito no nos tenemos que cansar de repetir. Y hablando de abuso, no me quiero olvidar que el año pasado se modificó nuestro Código Penal argentino, donde en el artículo 72 se modifica con respecto al abuso sexual, donde antes, para que un docente, por ejemplo, haga una denuncia con respecto al abuso a un niño, sí o sí necesitaba luego que acompañe un tutor o la madre o el padre. Hoy eso es, o sea, es público, o sea, cualquier persona puede hacer esa O denuncia. sea, el docente puede ir y hacer la denuncia El tranquilamente. docente puede hacer una denuncia directamente. Y que eso mismo pasaba antes con la violencia. La violencia antes era de la casa para adentro y nadie se metía. Hoy es público. Entonces todos estos avances no pasaron
hace un montón. O sea, estamos en el medio de ese proceso. Y hoy en las escuelas están dando a conocer trabajando muchos mucho con chicos, eso. muchos Y en casos. ese sentido la educación sexual es fundamental. Es fundamental para que los niños también, los niños y las niñas, vean que la otra persona conozcan su cuerpo, conozcan cuáles son sus Sepan derechos. cuidarse, claro. Eso es fundamental desde la prevención, todo lo que se puede hacer. Claro, y ahora, ¿cómo continúa tu trabajo? Vos finalizás ahora tu mandato, ¿no? El 10 de diciembre, pero siempre activa en la cuestión social, con las mujeres. Todavía. No todavía, ¿no? ¿En qué año? 2 años más te 2 quedan. años más te quedan, Me ¿cierto? quedan 2 años todavía. Así que bueno, desde la Cámara, desde las distintas comisiones que estoy, principalmente la de género, presenté varios proyectos vinculados justamente a esto del empoderamiento de las mujeres, pero también desde la lucha contra las violencias. Presenté un proyecto que tiene que ver con la creación del Consejo Provincial de Lucha contra las Violencias. Pero este consejo lo que buscamos es que sea un consejo activo y que no esté solamente acá en la zona capital, sino que esté en los distintos municipios. Dividimos en 4 zonas donde se puedan capacitar y a la vez armar mesas de trabajo con los actores de cada lugar. Y ya empezamos una pequeña experiencia en San Javier con un grupo de jóvenes que son misioneros. Entonces llevamos la capacitación. ¿Y qué decíamos en ese espacio? Ellos son misioneros, o sea, un misionero cuando va a una casa, la persona que decide tomar esta religión, o sea, no es solamente la religión, sino que también manifiesta todos sus problemas, deposita en la otra persona la confianza, sí. Y es fundamental que conozcan sobre las violencias. O sea, son cuestiones que hay que trabajarla. Bueno, esa es uno de los proyectos también y que pueda funcionar. Claro, sí. y va vinculado porque se trabajó mucho con el observatorio, ¿no? Bueno, es muy importante el observatorio Por eso. De violencia que ya está funcionando en la provincia. Ayer se presentaron datos muy importantes que lo presentó Silvana Labat, sí, donde este año tuvimos más de 4.000 denuncias ya en nuestra provincia. Es un observatorio que es activo y que están presentando los datos estadísticos las distintas instituciones, tanto la policía como desde la justicia y las distintas áreas que trabajan la temática. Así que creo que este observatorio nos va a servir también para seguir construyendo entre todos y entre todas políticas públicas que sirvan para prevenir, para erradicar la violencia, como es lo que venimos planteando y trabajando fuertemente, ¿no? Y que la gente también sepa que puede acudir a un diputado, a cualquier sector del Poder Ejecutivo, ¿no? Porque la gente siempre busca al Estado cuando está en una situación vulnerable, ¿no? Claro, sí, o sea, es que es la obligación del Estado acompañar a los ciudadanos, somos servidores públicos. ¿Hay algún tipo de rehabilitación para los victimarios en este caso? O sea, ¿o siempre se le asiste a la víctima nomás? En las líneas que se está trabajando, se trabaja con, o sea, no solamente con las mujeres, sino que al hablar de violencia de género también se habla de los varones. Desde la justicia también se trabaja con los varones. Ajá, o sea, no, con el violento, digo, ¿hay algún tipo de rehabilitación para el violento, para tratar de recomponer la familia, o cómo es? O sea, ¿se le asiste a la víctima? También se trabaja con los varones. Hay un área en la justicia que trabaja específicamente, pero también es un área a trabajar, porque creo que siempre se trabaja lo más emergente. Claro. Según los datos que estuve leyendo, en el 80% de los casos de violencia, la mujer es la víctima. Claro. Así pero que debe haber el arrepentido también, ¿no? En este caso el hombre por ahí que quiere solucionar que quiere el problema. se sabe que tiene un problema y sí, lo quiere además, cambiar. una de las... yo presenté justamente cuando inicié mi mandato la modificación de una de las leyes para que exista una medida cautelar donde los varones tengan que hacer una rehabilitación, claro, porque eso no está dictaminado, diríamos. Claro, entonces tipificado. Eso necesitamos, que puedan hacer su rehabilitación, porque además no es solamente el varón, diríamos, ¿sí?
hay toda una red que cuando hablamos de quiénes son las víctimas colaterales, que son los niños y las niñas, que son los hijos. Siempre. Porque siempre cierto, en el hermoso. medio queda la situación, entonces pensar en eso, en las víctimas colaterales. Que Sí. también hay toda una política con las víctimas colaterales. En los hechos de femicidio tenemos una ley nacional donde también existe un subsidio, un acompañamiento económico para estas víctimas. Entonces son políticas todas nuevas. También la provincia se adhirió a la ley Micaela, donde ya se han comenzado las capacitaciones, donde esta ley lo que dice es que es obligatorio que todos los funcionarios del Estado, o sea, tanto ejecutivo como judicial, municipal, o sea, todos puedan capacitarse en temas de género. O sea, eso es una ley y que en nuestra provincia ya comenzó. Y tenemos que aprender todo, inclusive Sí. para comunicar. Por supuesto. Totalmente. Muchísimas gracias, Rosana, por haber venido a nuestro programa. Casi te hice finalizar tu mandato. Me equivoqué con la diputada Mariela. Pero muchísimas gracias. En cualquier momento podés venir acá a Más Voces. Bueno, así gracias que... a ustedes y les cuento que el viernes voy a sí. estar en una jornada justamente de reflexión sobre la temática de violencias y también entre todos poder reflexionar y llegar a conclusiones en López Torres 4881, que esto organiza el CEDER y que me ha convocado, y bueno, así que ahí vamos a estar y las invito a ustedes también. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos.